1994 fue un año de mucha violencia en México. Por una parte tenemos al subcomandante Marcos en el estado de Chiapas, que declaró una guerra hacia el Estado, en contra del Estado mexicano, llevando adelante una revuelta que al día de hoy todavía tiene repercusiones. Además, el 23 de marzo de ese mismo año fue asesinado el candidato a presidente, Luis Donaldo Colosio, por el PRI, partido que se supone que iba a ganar, que había ganado en el 88 con elecciones fraudulentas. Este candidato era una esperanza para México de cambio con respecto a determinadas condiciones políticas y económicas. Tenemos que retomar un poco para entender las características fundamentales del efecto tequila, de la crisis del 94, al origen de la misma. En el año 1988 había sido electo presidente Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo a las condiciones de época, llevó adelante un gobierno de características económicas neoliberales, cuyas principales medidas fueron las siguientes. En principio, la apertura económica. Llevar adelante una serie de privatizaciones de empresas estatales, también como contrapartida y para beneficiar a las clases medias y pobres, le permitió o facilitó las condiciones de acceso al crédito. Por primera vez en México, las clases menos favorecidas pudieron comprar un auto o una casa a través del crédito. Para poder tomar este crédito tuvo que hacer una serie de modificaciones en el sistema financiero. Uno de ellos, y el peor, fue establecer una especie de garantía por parte del Estado que se conoció con el nombre de FOBAPROA. Este fondo servía para que, en el caso de alguna contingencia, asumiera el mismo fondo la cartera vencida ante el incumplimiento de los deudores y el retiro masivo de los depósitos por parte del pueblo ahorrador. Y como otras acciones importantes dentro del gobierno, tenemos el ingreso de capitales extranjeros libres de controles y también la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigencia a partir de 1994. Todas estas inversiones, todas estas medidas generan al corto plazo un incremento del PBI de México, mejora de las condiciones de confianza y crecimiento de la economía. Sin embargo, por un tema de ley de oferta y demanda, cuando vos tenés muchos ingresos de dólares, que era el caso de México en estos años, producto de las privatizaciones y del libre ingreso de capitales, se produce un exceso de dólares en el mercado mexicano. Eso hace que se aprecie artificialmente el peso mexicano. Cuando vos apreciás tu moneda, ¿qué sucede? Tu competitividad con respecto al exterior disminuye. Con lo cual, si lo sostenés durante mucho tiempo, si bien las condiciones de vida en el corto plazo mejoran dentro de tu país, en el largo plazo vos vas a tener que tus exportaciones no son competitivas y por lo tanto vas a empezar a tener balanzas comerciales negativas. Cuando tenés balanzas comerciales negativas durante mucho tiempo, ya sabemos que de algún lado tienen que salir esos dólares, algunos salen por el flujo de capitales y el otro punto al cual vos podés recurrir es a la disminución de las reservas. En México se produjo un mix. Durante un periodo el resultado del gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue muy positivo para México, aunque lentamente, producto de esta balanza comercial negativa, fue deteriorándose. Para tratar de mantener el poder y ganar las elecciones del 94 al final de su mandato, lo que trató de hacer fue aumentar el gasto público y tratar de no devaluar. Había un sistema de flotación de tipo de cambio. Para no devaluar necesitaba una financiación. Recurrió entonces a lo que se conoció con el nombre de tesobonos, que eran unos bonos que emitía el Estado para financiar este exceso de gasto público y balanza comercial negativa, que se emitía en pesos pero que iba a ser pagadero en dólares. Durante 1994, además, el presidente mexicano debió enfrentarse a la situación de que el presidente de la Fed, es decir, Alan Greenspan, en ese momento, fue aumentando la tasa de interés para disminuir el tema de la inflación o para prevenir el tema de la inflación en Estados Unidos.
Eso hizo que los capitales financieros que habían entrado a México a fines de la década del 80 empezaran a retornar a Estados Unidos porque le convenía la tasa. Entonces eso agudizó el problema, porque la balanza de pagos empezó a cada vez a hacerse más negativa. Sin embargo, consiguen ganar las elecciones del 94 y el 1 de diciembre asume el sucesor de Salinas de Gortari, Zedillo. Las condiciones económicas que debe hacer frente eran muy complicadas debido a que ya no había fuente de financiación para mantener el gasto público y las reservas estaban disminuyendo de manera importante. Además, producto de este aumento de tasas que te comentaba, el flujo de capitales ya era negativo. Entonces decide, un día miércoles se reúne con unos empresarios y les informa que iba a proceder a hacer una devaluación. Iba a llevar el peso de 3,40 a cerca de 4 pesos, iba a hacer una devaluación del 15%. Había una banda de flotación en ese momento como tipo de cambio. Sin embargo, él lo avisa un día miércoles y los empresarios que empiezan a hacer, empiezan a sacar capitales, producto de una devaluación. Si vos avisas que va a haber una devaluación, los capitales empiezan a salir de tu país hacia el exterior, disminuyendo las reservas del central. Cuando vos tenés implementada una banda de flotación como sistema de tipo de cambio, tenés que tener la cantidad suficiente de dólares en tus reservas para poder mantener el valor de ese tipo de cambio. Zedillo no la tenía. Entonces no le queda otro remedio que en 1995, principios, dejar que el tipo de cambio fluya libremente. Entonces pasa ya, recuerden que en el 94 yo te decía que estaba en 3.40, llega casi hasta los 8 a principios del 95, con lo cual se produce, estamos hablando de una devaluación de 100%, en pocos días, lo que produjo un gran empobrecimiento de la clase media, que casi desapareció en México, y de la clase más pobre, y una imposibilidad por parte de los tenedores de créditos de pagarlos, porque perdiste tu trabajo, hubo una devaluación enorme, tu deuda estaba atada en dólares, entonces te convenía, por ejemplo, si habías comprado un auto, vender el auto en lugar de quedártelo y pagar el crédito. Este empobrecimiento, disminución del PBI, gran devaluación y huida de capitales y México sin reservas se conoce con el nombre del efecto tequila. Zedillo tuvo que hacerse cargo de los tesobonos, que habían pasado una deuda en pesos a deuda en dólares, que no tenía forma de pagarlos, y por otra parte tenía el FOBAPROA. En esta crisis en particular se utilizó el FOBAPROA como una herramienta primero para sostener al sistema financiero, para sostener a los bancos. Con lo cual, toda la deuda de los bancos que era privada, a través del FOBAPROA, se hizo pública. Cuando esto sucede, los empresarios también quieren prenderse en ese FOBAPROA, es decir, que tomen deuda privada de los empresarios y que se haga cargo el Estado, lo cual es aprobado por el Congreso en 1998 y luego refrendado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, este FOBAPROA, que representaba 552.000 millones de pesos mexicanos, aproximadamente un 40% del Producto Bruto Interno del año 97, fue tomado como deuda mexicana del Estado. Y como no se podía pagar, obviamente, a corto plazo, fue refinanciado en pequeños pagos anuales que van a terminar de pagarse en el año 2070. ¿Cómo sale Zedillo de esta crisis económica? Bueno, recibe el apoyo de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional y del sistema financiero en general para poder salir de este atolladero que fue el 94, y recibe una financiación de 75.000 millones de dólares del año 94, con lo cual puede cambiar la situación, mejorar sus reservas y poder intentar recuperar una economía normal. Si tenés alguna duda específica sobre el tema del efecto tequila en Latinoamérica, me lo podés dejar en la caja de comentarios y espero que nos veamos en próximos videos. Adiós.